Sin duda alguna, el mundo entero está sufriendo los efectos de una crisis que ha producido un temor tremendo. El enemigo nos amenaza con la muerte silenciosa e insidiosa. Él infunde temor en hasta las personas más valientes. Los cristianos no son exentos. Mientras que participan en las muchas compras a fin de las largas filas en supermercados, a menudo a cada cristiano se les olvida que lo que les enseña el Señor en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguna, porque tú estarás conmigo. En estos días todo el mundo está andando en el valle de la sombra de la muerte. Aunque se nos dice que solo un 2%, hasta un 5% de los infectados morirán, como quiera, se muere. El temor acecha a todo ser humano. Así sabemos que el virus de corona no perdurará. La historia de epidemias y pandemias nos dice que se aumentan las muertes y se merman como la curva de una campana y desaparecen. Estamos pasando por el valle de la muerte si saldremos al otro lado. Y podemos decir si saldremos al otro lado. Mientras tanto, es bueno acatar a lo que los médicos dicen, que los expertos de salud dicen, y hay que proteger a los más vulnerables. A los de 60 años que tienen otras debilidades o enfermedades. Hay que evitar contacto físico, social, lavar las manos, etc. Pero hay otra fuente de consejo que encontramos en la Biblia. O el propósito del mensaje es el de fortalecer su confianza en la santa palabra de Dios. Es necesario que recordemos cómo reemplazar el temor con la verdad y con fe. En 1 Corintios 1:7, Pablo nos habla de cómo enfrentar a problemas inesperados. Dice, firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que, así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Ayude a captar lo que Dios te quiere decir aquí si subrayas las siguientes frases. Firme es nuestra esperanza y por qué sabemos. Nuestra esperanza se mantiene firme porque sí sabemos lo que Dios nos dice. Se puede resumir todo lo que quisiera decir con lo siguiente. Quisiera recordarles que la palabra de Dios que han oído es poderoso para enfrentar el temor. Pero tienen que recordarles porque ellas te infundirán confianza, valentía y tranquilidad en los próximos días. Ahora tienen en mano un bosquejo que servirá para anotar y recordar puntos importantes del mensaje. La Biblia hace hincapié en la importancia de verificar los hechos y basar sus decisiones en ellas y en la verdad antes de que hagan cualquier decisión. De modo que quisiera compartir con ustedes unos consejos bíblicos que quisiera que recordaran. Como estoy dirigiéndome a hermanos en la fe, me voy a permitir hablar de tú. ¿Ok? Primeramente, acuérdate de que todo lo que oyes no es la verdad. Oye, no es la verdad. La traducción actual de la Biblia traduce Proverbios 14:5 con esta verdad. La gente tonta cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. No se puede creer todo lo que se dice en el internet o en la televisión o en cualquier medio, hasta de medio de social, los medios sociales. Hay que ser selectivo y sabio. Hay que tienen su propia agenda. Hay políticos, hay gente que quiere aprovecharse de la situación,
sea provecho político o provecho económico. En Proverbios 13:16, la Biblia dice, el prudente actúa con cordura. O sea, la base del conocimiento de los hechos y la verdad debe ser la base en la cual hacemos decisiones. Es decir, no se puede basar lo que pienso ni lo que voy a hacer en el temor o en mis emociones. No debes basarte en falsas estadísticas y rumores, y mucho menos en tus emociones y temores. Tal como Proverbios 18:13 dice, es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. Con eso se puede aconsejar. Es una tontería hacer una decisión antes de que sepa todos los hechos. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es no la verdad? Proverbios, capítulo 18, versículo 2 dice, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Eso es como, hay muchos que creen más en su opinión que en los hechos y mucho menos en lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas personas hoy en Facebook que solo quieren dar su opinión y a menudo no les importa la verdad de los hechos. Proverbios 14:8 dice, el que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace, pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. En dominicana, brutería. Proverbios 23:23 dice, acumula verdad y sabiduría, disciplina, entendimiento, y no los cambies por nada. Lo que la Biblia quiere enseñar a todo el mundo y a toda persona, mejor dicho, a toda persona que ha puesto su fe en Jesús, a personas que son discípulos de Jesús, a todo hermano, a toda hermana, que debe de basar sus decisiones en la palabra de Dios, no en otra cosa. En los hechos, no en rumores, no en emociones, y mucho menos en mentiras. En la Biblia también hay que llegar al segundo punto. Acuérdate de que la prueba de este virus pasará. Haz caso a los consejos sabios de los médicos, pero ten en cuenta una verdad. Este virus pasará y no perdurará. Estamos pasando un valle de prueba. 1 Pedro 4:22, 4:12 dice que no debemos dejarnos sorprender si tenemos que pasar por pruebas. Eso es normal aquí en la tierra. No debemos salir ni traumatizados ni atemorizados. Bueno, se hace la pregunta de por qué hay enfermedades en este mundo. ¿Por qué Dios nos ama y permite que haya enfermedades en este planeta? Desde que el pecado entró en el mundo por el ser humano, nada funciona bien. Nada. Ni el cuerpo, ni lo que vemos en la planeta por ningún lado. Todo está roto, todo está dañado. Todo es imperfecto. Nuestros cuerpos, como el mío, tienen debilidades y fallan a veces. El pecado dañó todo. Al rebelarnos contra Dios, no comemos, Dios quiere que comamos, no nos portamos como Dios quiere que portemos, no tenemos las emociones que Dios quiere que tengamos. Bueno, emplazamos las buenas emociones con amargura, con envidia y peor. En lugar de hacer lo que Dios quiere que hagamos y pensar como Dios quiere que pensemos y tener las emociones que Dios quiere que tengamos, bueno, hacemos todo lo contrario. Isaías 24:5 y 19 dicen que la tierra sufre porque sus habitantes han desobedecido a Dios. Como resultado, la tierra se quiebra, se desintegra, se agrieta. La tierra tiembla y retiembla. Entonces, ¿por qué Dios permitió el pecado y la maldad? Porque Dios nos da libre albedrío.
Dios podría eliminar a todo pecado y a todo ser desobediente si quisiera. Pero Dios ama a todo el mundo y le da oportunidad de aceptar su amor, a obedecer su voluntad. Eso es porque Dios le da libre albedrío al hombre. Las plantas, los animales no producen la maldad en este mundo. Somos nosotros los seres humanos. Nosotros somos los egoístas. Nosotros somos los desobedientes. Nosotros producimos los problemas. Es por eso que debemos orar como Jesús nos enseñó en la oración modelo. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Un día estaremos en el cielo donde todo es perfecto. No habrá enfermedades, no habrá llanto ni dolor. Un día sí, pero no estamos en el cielo todavía. Eso sí es muy obvio en estos días. Tercer consejo, acuérdate de enfocarte en lo que no cambia, en lo que no cambia. Hay que enfocar en lo que no se ve y no en lo que se ve. Voy a decir eso de nuevo. Hay que enfocarnos en lo que no se ve y no enfocarnos en lo que sí se ve. Dice Pablo en 2 Corintios 4, 17 y 18, que esta vida es temporánea, que lo que sufrimos es efímero, que debemos fijarnos en lo invisible, no en lo visible. La meta y la premia de gloria deben de motivarnos y no debemos dejar que las circunstancias pasajeras nos hagan desplomar o que nos llenen de temor. Hay que enfocarnos en verdades eternas. Bueno, ¿en cuáles verdades eternas debo yo enfocarme? Uno, Dios ve todo lo que me está pasando. Dios ve todo lo que me está pasando. Dios no ignora lo que está pasando. Segundo, Dios le importa todo lo que me pasa. No solo ve todo, sino, dice la Biblia, se cuida de mí, se compadece de mí, tiene compasión de mí y me ama con un amor tan grande que envió a su Hijo a resolver el problema del pecado de este mundo. Dios tiene el poder necesario para contestar la oración. No solo ve todo, sino se cuida de mí, sino también su poder activa la oración. Que yo oro, cambian las cosas. Una y otra vez hemos visto la respuesta a la oración. Como Dios, gente le dicen que eso no es posible, pero con Dios todo es posible. Y la oración es la llave que abre la puerta para que Dios pueda bendecirnos llenamente. Cuarto, Dios siempre hace lo mejor para cambiar todo lo que me pasa. Su poder es grande, pero sus planes para mí son para mi bien y no para el mal. Además, como sabemos los romanos, Él actúa de manera que todo lo que me pasa se combina para que salga para mi bien, para que yo me conforme a la imagen de Cristo mismo. ¡Wow! El plan de Dios para mi vida siempre es mejor que mi plan para mi vida. Número 5. Aunque no entiendo cuál sea el plan de Dios, tengo que confiar en eso porque Dios es bueno. Si confío en Dios, ¿cómo es que yo voy a patalear y desobedecer? Si Dios me manda a hacer algo, debo obedecer porque a Él me da a dar más felicidad y más gozo y más paz. Cuando años atrás se cantaba Dios es bueno para mí. Dios es bueno para mí. Una cosa sencilla que cantaban todos los niños en la República Dominicana. Es verdad, Dios es bueno para mí. Uno de 20 años para atrás, bueno es Dios, siempre fiel. Cantamos de eso, pero hay que recordarnos que Dios siempre es. Y el sexto punto, Dios nunca dejará de amarme. Me ha amado, me amó, me ama y me amará. Dios me ama. Séptimo punto, yo no puedo perder mi salvación
una vez que he puesto mi fe en Cristo Jesús. Dice Pablo en Timoteo, porque sé en quién he creído, estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he confiado en él. La Biblia nos enseña, estas verdades son tan buenas que podemos confiar en ellas. Imagínese y imagínate, Dios es bueno. Él promete salvarnos y la promesa se basa en su santa palabra. Dice la palabra de Dios que una vez que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos salvación segura y permanente y eterna. ¿Ok? Muy bien. Cuarto punto. Acuérdate de que no importa lo que te pase, Dios va a pasar por todo contigo. Óyelo bien. Dios va a pasar por todo contigo. Por medio de cada fase, cada etapa de tu vida, por medio de toda crisis, Dios está contigo. Dios nunca estará más cerca a ti de lo que está ahora mismo. Dios nunca está más lejos de ti de lo que está ahora mismo. Dios está contigo. Recuerda las promesas de Dios, como en Isaías 43:2. Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. ¿Cómo sabes que Dios está contigo siempre? Porque Él lo prometió. No se sabe por emociones. No se sabe por la tentación. Dios es verdad. Y como es verdad, lo que Él dice es verdad. Él prometió, estaré contigo para siempre. Disculpa. De tal manera, cuando Él promete, Él cumple. Las emociones son engañosas. Dios no miente y no nos engaña. Ni sentimientos ni emociones, sino la palabra de Dios. Vamos a pensar en unos ejemplos. Recuerda a Moisés. Moisés estaba viendo ese mar por delante y Faraón y todos sus soldados y carros detrás, y tenía que pensar, ay, ¿qué voy a hacer? Dios le mandó que hiciera y se abrió el mar rojo. Dios estaba con ellos. Disculpa. Los 3 jóvenes israelitas en el horno ardiendo con fuego que los que le echaron adentro se derritieron casi. Se quemaron vivos. ¿Qué pasó a los hombres? Pero apareció uno como el Hijo de Dios, caminando con ellos, porque Dios estaba con ellos. Pedro en la cárcel, ven acá, ya han decapitado a otros, ¿y qué me va a pasar? Y durante la noche un ángel abrió la puerta y salió ileso. Pablo en la cárcel, cantando al Señor, y pasa un terremoto. El carcelero aceptó a Cristo por la fe de Pablo, porque Dios estaba con él. Dios promete estar con nosotros. Hay que escuchar más a Dios y menos al internet y la media social. Número 5. Acuérdese de esta situación, no es el fin de la historia. Segundo Corintios 4, 8 y 9 y 14, en su contexto dice lo siguiente. A menudo tenemos que sufrir, pero no estamos aplastados nunca. Y aun cuando no sabemos qué hacer, no nos damos por vencidos. En tiempos de pruebas y tribulaciones, Dios está con nosotros. Y cuando las circunstancias nos tumban, volvemos a la lucha, porque sabemos
¿Qué sabemos? Que sabemos que tal como Dios resucitó a Jesucristo, igualmente nos va a resucitar en aquel día, a pasar la eternidad con Él en el cielo. Como quiera vamos a ganar, porque estamos con Cristo, porque Cristo está con nosotros. Hasta el virus no lo puede vencer. La corona no es ningún problema. Aunque me lleve a la tumba, yo voy al cielo. No puede perder. Tal acontecimiento no será el fin de la historia. Me va a llevar al cielo tarde o temprano. Cuando era muchacho, yo iba al cine los sábados. Costaba 10 centavos. Y cada sábado había película principal y después había una que se repetía, pero no se repetía. Es decir, que era una serie de un héroe tal como Vaquero, o Superman o Batman. Eso duraba como 15 minutos, esa parte. Y cada semana se terminaba con el héroe que estaba por matarse porque estaba muy en apuros. Y no se sabía si sobreviviera o no. Pero en la próxima semana se resolvió el problema, salió ileso, porque sabíamos en el fondo que no iban a acabar con el héroe. Así sabemos también que como Cristo resucitó de los muertos, también vamos a ganar, porque Cristo venció, somos vencedores también. Cada semana había suspenso, que había como, ¿qué va a pasar con ese hombre? Pero sabíamos en el fondo que iba a ganar. La Biblia dice que Cristo ya ganó la victoria y la victoria ya está segura que vamos a ganar. Además, dice Apocalipsis, Él jugará toda la lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ya en el cielo no habrá nada de dolor, ni temor, ni pena, ni memoria de cosas malas. Vamos a gozar y celebrar con Cristo. El sexto consejo que encontramos en la Biblia, acuérdate de que Dios nos quiere que usemos este tiempo para ayudar a otros. Es siempre así. Eso nos enseña el Nuevo Testamento. A toda persona que aceptaba a Cristo se motivaba y se le motivaba, se le exhortaba que buscara la forma de ministrar. Le daba dones para que pudiera ayudar a otros, primero a los hermanos de fe y después a los que estaban fuera de la fe. Pero siempre ayudaban. Los primeros cristianos andaban ayudando tanto que muchas personas aceptaron a Cristo no por una doctrina, sino por el amor que veían en sus vidas. En los años justamente antes de la Gran Reforma, más o menos el siglo XIV, sacudió a Europa una gran plaga. Lo interesante es que esa plaga comenzó en Asia Oriental y Asia Central, pero hizo más daño en Europa. En Europa se murieron, se calcula entre 70 y 200 millones de personas. Unos países no llegaron a tener su número normal de habitantes hasta 1900 casi, porque se fue plaga tremendamente mala. ¿Por qué es importante mencionar esa plaga? Porque durante esa plaga los cristianos fueron los que fueron a atender a los enfermos. Los demás se alejaban de ellos, los tenían temor, tanto que los cristianos inventaron lo que hoy es el hospital. Antes de esa plaga no habían hospitales. Pero porque los cristianos ayudaban a gente enferma durante la plaga, muchas, hasta millones de personas aceptaron a Cristo porque vieron su amor en acción. Ahora, esa manera es lo que Jesús había dicho a sus discípulos en el mandamiento. Que se amaran
Y dijo Jesús, sabrán que son cristianos. ¿Cómo? Por su amor. Ay, no porque saben tanta doctrina, que pueden discutir doctrina, sino se veía en sus acciones que ministraba a gente en necesidad. 1 Corintios 12, 27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Bueno, y 1 Juan 1, 2 dice, querido hermano, oro para que se vaya bien en todos sus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. En el cuerpo de Cristo, primeramente atendemos a los hermanos y después buscamos ayudar a los demás. Es muy notable que los que ministraban no solamente ministraban necesidades físicas, sino también necesidades espirituales. 1 Pedro 2.9 habla de la necesidad más apremiante, porque dice, por vosotros son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, al fin de que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios no nos llamó para que llenáramos bancos, para que hiciéramos 1000 estudios, sino que pusiéramos en acción el amor de Cristo. Y al hacerlo, que compartamos también las buenas nuevas de cómo ellos también pueden recibir la salvación. Bueno, hay muchas maneras por las cuales podemos ministrar durante esta crisis. Hay personas a quien podemos llevarle caja de alimentos. Hay personas que están como presos en casa y no tienen quien les anime y quien les hable. Y se puede llamar por teléfono y animarles y llevarles cosas hasta dejarles en la puerta. Pero hay maneras de ministrar. Hay que ser creativo. Ora que Dios te ayude a encontrar la manera en la cual tú puedes ministrar. Y no olvides de ministrar en el nombre del Señor, para compartir hasta con folletos, hasta con palabras, lo que pueda, para que las buenas nuevas sean parte íntegra de su ministerio. Cuando vemos lo que la Biblia nos enseña, hay muchas cosas que acordar. Pero recuerda una cosa, Cristo nos ama, Él nos abraza, está con nosotros. La crisis no nos va a tumbar porque Cristo ha vencido todo. Hay que orar y mantenerse fiel. Buscar en la palabra de Dios y va a encontrar las respuestas a temores, emociones que puedan sacudir a todo el mundo en este tiempo. Padre Celestial, te doy gracias que tenemos tu santa palabra. Y por ella sabemos que podemos confiar en ti. Te pido, Señor, que nos ayudes a poner nuestra fe en ti. Que podamos confiar en tu palabra y recordar que tú estás con nosotros. ¿Qué temeré? Porque tú, Jehová, es nuestra fortaleza. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora de ñapa, dominicana, tengo un consejo extra. Bueno, primero, fíjate que hay una verdad importante. El virus de corona no ataca igualmente a todo el mundo. Ataca con mucha más severidad a personas que tienen más de 60 años y tienen una debilidad o enfermedad crónica, como del diabetes, como muchas otras cosas. Es la primera cosa. Segundo, hay que darle más atención a esa clase de hermanos y a esa clase de vecinos. Tercero, hay que orar que Dios les proteja y les cuide y les ayude. Ahora, puede llamarse un consejo bíblico si te basas en la escritura que manda, cuida a las viudas y a los huérfanos. Esa gente son la gente más necesitada. Eso es algo bíblico.
Y por más que obedecemos la Biblia, más que Dios va a realmente bendecir a nuestro ministerio. Hermanos, es la pura verdad que esto por video no me es fácil. Y es, por otro lado, un poquito difícil. Pero una cosa que quisiera comunicarles más que nada, que Cristo los ama y yo también. Dios ha puesto ese amor en mi corazón que me lleva a decirle que no se olvide del amor de Cristo, aunque haya crisis. Ponte la palabra de Dios enfrente, léela y confía en Dios, porque Él es el que más nos ama. En nombre de Cristo, le digo adiós por hoy.